Una mujer había sido traicionada por su esposo. Ella lo amaba tanto que a pesar de que estaban separados, se habían separado, ella todavía pensaba en él. Un día, pensando en qué será de su esposo y la mujer con la que él la traicionó, abrió la Biblia al azar para ver si Dios tenía algo que decir acerca de su situación y abrió en Génesis 3:15. Y la Biblia dice allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella pensó que esa era la voluntad de Dios para su esposo. Esto, queridos amigos, es lo que sucede cuando nosotros tomamos un versículo y lo sacamos fuera de su contexto, fuera del capítulo donde está escrito, en la porción de la Biblia donde está escrito, y tratamos de aplicarlo para cualquier cosa en nuestra vida. Ese es un error que nosotros no podemos cometer cuando estudiamos la palabra de Dios. Quiero darles una vez más la bienvenida a nuestro estudio de la serie titulada ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? ¿Cómo interpretar la Biblia? El título de este video es Idiomas, Texto y Contexto. La semana pasada les había prometido que íbamos a estudiar un poquito más acerca del contexto, lo cual es muy importante cuando se trata de cómo interpretar la palabra de Dios. Así que antes de entrar a nuestro estudio para hoy, quisiera que oráramos una vez más para pedir permiso y bendición al único que nos puede dar la luz y el entendimiento que necesitamos para estudiar la palabra de Dios. Por favor, oremos juntos. Padre Santo, agradecemos nuevamente por una oportunidad más de escuchar tu voz, de conversar contigo y sobre todo, Padre, de estudiar tu palabra. Sabemos que al hacerlo, al estudiar tu palabra, tenemos el privilegio de conocerte más, porque esta, como ya hemos dicho antes, es una carta abierta de alguien que nos ama muchísimo. Y te agradecemos por ese amor. Te rogamos ahora, Señor, que nos bendigas en este estudio. Bendice a aquella persona que está en el otro lado de este video. Dale entendimiento, abre su mente, su corazón, que pueda recibir tu palabra. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria, el versículo central de este estudio, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 26. Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 26. Y esto es lo que la Biblia dice. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un versículo así? ¿Qué hacemos cuando tratamos de entender a un versículo que aisladamente nos dice algo como esto? Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Esto es Deuteronomio 31:26. ¿Qué es lo importante que necesitamos entender para nosotros interpretar este versículo? Número uno, el versículo no está aisladamente en la Biblia. Tenemos que saber qué es esto del libro de la ley. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? ¿A quién se lo está diciendo? ¿En qué condición se lo está diciendo? ¿Cuál es este pacto? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este Dios? ¿Y por qué se necesita un testigo en contra de ti? Una vez que hayamos definido quién es el receptor de este mensaje, sabremos que este libro de la ley será testigo en contra de esa persona. Necesitamos saber todos estos detalles para nosotros saber por qué es que este versículo está escrito. Sin los detalles, sin el contexto, quién lo escribió y a quién se lo escribió y cuándo lo escribió, en qué situación lo escribió, no podríamos entender por qué este versículo está escrito de esta manera. Y entonces esa es la importancia por la que nosotros necesitamos estudiar el tema de hoy. Idiomas, texto, contexto y por qué y quién lo escribe. Es muy importante saber estos detalles para que nosotros podamos entender un versículo de la Biblia. Queridos amigos, quisiera decirles que aunque durante un tiempo Dios permitió que su palabra, la Biblia, sufriese una intensa persecución, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, en el tiempo del fin, dice, y ese es nuestro tiempo, Dios, que es nuestro tiempo, en nuestro tiempo Dios ha permitido que la Biblia pueda ser leída por el 95% de la población de la tierra. Si a eso no lo consideran ustedes un milagro, ¿qué es entonces? Que el 95% de la población de la tierra pueda tener acceso a este libro, que dicho sea de paso, es el libro más vendido, más comprado, en otras palabras, en toda la historia de la literatura. Las sociedades bíblicas, que son los que están encargadas de imprimir nuestras Biblias,
han jugado un papel fundamental en esto de que 95% de la población puedan estudiar, puedan tener acceso a la Biblia en sus idiomas. Ellos han jugado un papel fundamental en la traducción y distribución de las Escrituras. Ahora bien, aunque usted y yo podamos leer la Biblia en nuestro propio idioma, no todo el mundo tiene ese privilegio, necesitamos entender algunos conceptos sobre los idiomas y el contexto en el que fue escrita para poder tener una mejor idea o una idea más clara de su mensaje. ¿Cómo hacemos eso? Hay ciertos parámetros nuevamente que necesitamos estudiar y entender para considerarlos cuando se trata de interpretar la Biblia. Número uno es el idioma en el que está escrito la Biblia, que ya hemos tomado un poquito de esta información antes, pero ahora vamos a indagar un poquito más. Número dos, las palabras que se utilizan en la Biblia, en el original. Número tres, un tipo de escritura que se llama repetición, que también lo vamos a estudiar hoy. Y número cuatro, muy importante, que ya lo hemos mencionado y también lo mencionamos en la ilustración del inicio de este video, el contexto, ¿verdad? Y el último, la autoría, quién escribió ese libro. Y vamos a ver por qué eso es importante. Así que los invito a nuestro primer parámetro que vamos a estudiar, el primer elemento que debe ser considerado cuando estudiamos la interpretación de la Biblia. Este es el idioma. Los voy a llevar para eso al libro de Hechos, capítulo 26 y versículo 14. Hechos 26 y versículo 14. Esto es lo que la Biblia dice. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, Pablo está explicando esto, oí una voz que se hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si usted conoce de la historia que se encuentra en Hechos capítulo 26, va a ver que Saulo en realidad estaba persiguiendo a los cristianos en aquel tiempo, en el principio de la iglesia cristiana. Él perseguía a los cristianos para encarcelarlos o matarlos. Y entonces cuando él está en camino de encarcelar o matar a un gran número de cristianos, el mismo Jesucristo lo encuentra en el camino. Y esto es lo que él relata, la experiencia que él tuvo. En hebreo le dice Jesucristo, no le dice ¿por qué persigues a mi gente? Dice ¿por qué me persigues? Porque dicho sea de paso, amigo, cuando alguien ataca a un hijo de Dios, ataca a Dios mismo. ¿Sabían eso? Entonces por eso es que el Señor dice que la batalla no es nuestra, es de Él. Es de Él. Pero no me quiero desviar mucho del tema. En realidad, ¿por qué estamos estudiando esto? Es porque la Biblia está escrita en un tema diferente, en un idioma, fue escrita en un idiomas diferentes a los que nosotros conocemos el día de hoy. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué quiso Dios que se escribiese la Biblia? ¿Por qué escribir la Biblia? ¿Verdad? Hay varias razones, déjenme darles algunas de ellas. Número uno, para dar testimonio de su obra en la historia. La escritura, el papel escrito, da testimonio de lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado. Número dos, para darnos a conocer su plan de salvación. Cuando estudiamos la Biblia, más allá de encontrar datos científicos porque los hay, más allá de encontrar datos históricos porque los hay, nosotros entendemos psicología, filosofía, más allá de eso, el tema más importante de la Biblia es el plan de salvación, y por eso Dios quiso que este libro existiera, de tal manera que nosotros al leerlo podamos conocer el plan de salvación. Y número tres, para enseñarnos a actuar con justicia. No solamente entonces nos dice qué pasó en el pasado, nos dice qué está pasando, el plan de salvación, sino que además nos dice cómo nosotros debemos vivir y actuar mientras esperamos el cumplimiento de todo lo que está escrito en el libro. Para esto Dios eligió un pueblo y les comunicó la verdad en su idioma. En ese tiempo, como ya habíamos dicho, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ese fue el idioma que Dios escogió en ese tiempo. Los libros escritos a partir del exilio babilónico, que quiere decir del tiempo en que el pueblo de Israel estaba exiliado en las tierras de Babilonia, estos incluyen algunas partes, no solamente hebreo, pero también algunas partes de un lenguaje que se llama arameo, que era el idioma universal de la época. En aquel tiempo el idioma que más se hablaba era el idioma arameo.
En el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sin embargo, fue escrito, como decíamos ya antes, en un griego que se conoce con el nombre de koiné, o un griego común, que ya no se lo habla el día de hoy. El idioma que todo el mundo podía entender en el momento en que el Nuevo Testamento fue escrito. Esto es importante reconocer porque esto nos ayuda a entender de que hay cierta cultura y costumbres y formas literarias como contexto del lenguaje que fue utilizado en este libro que le llamamos la Biblia. En la actualidad, en nuestro tiempo, podemos leer la Biblia en traducciones que nos permiten apreciarla y principalmente obedecer lo que enseña. ¿Por qué? Porque podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestro idioma. Ahora, luego de que pasamos de que hablamos de los idiomas, tenemos que hablar de las palabras de esos idiomas, ¿verdad? Y para eso los voy a llevar a otro versículo que se encuentra en Salmo capítulo 63 y versículo 3, o Salmo número 63 y versículo 3. Esto es lo que la Biblia dice. Porque mejor es tu misericordia que la vida. El salmista le está hablando al Señor, le está hablando a Dios, y el salmista escribe, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te adoran, a ti Dios. ¿Por qué es ese un buen versículo para las palabras? Porque la palabra misericordia, como en cualquier otro idioma, hay palabras en hebreo y en griego que tienen diversos significados. La palabra en el versículo misericordia viene de una palabra hebrea que tiene diferentes significados que se encuentran en el Antiguo Testamento, y cada vez que lo encuentra a la palabra hebrea, el original, no siempre está traducida en la misma palabra en español, en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, estas palabras en hebreo y en griego tienen diferentes significados o diferentes ideas, transmiten diferentes ideas o ideas que son muy diversas. Un ejemplo de esto es la palabra misericordia en el versículo 3 de Salmo 63. La palabra en hebreo es la palabra Hesed. En hebreo, el hebreo tiene ese sonido que sale de nuestra garganta. Hesed. Entonces, esa palabra Hesed en el hebreo puede ser traducida, y la encuentra en la Biblia traducida de esta manera, como gracia, bondad, amabilidad, la misma misericordia como nuestra Biblia tradujo Salmo 63, 3, piedad, favor, justicia, gentileza, compasión. Estas son diferentes palabras, pero todas esas palabras vienen de una misma palabra en el hebreo, Hesed. Otra palabra que es muy común en el hebreo es la palabra shalom. Muchos de ustedes seguramente han escuchado esta palabra, shalom. Shalom es una palabra hebrea que normalmente es traducida en la palabra en español, paz. Pero esa no es la única traducción que las traducciones de la Biblia utiliza. La palabra shalom en el hebreo puede estar traducida paz principalmente, pero también paz no solamente describe paz entre dos personas, pero también describe paz interior de una persona. Puede describir también tranquilidad, puede describir también totalidad, puede describir integridad y bienestar. Como se dan cuenta, la palabra Hesed puede ser descrita en diferentes tipos de palabras. La palabra shalom, que es una palabra diferente en el hebreo, es una palabra que tiene significados, puede tener significados diferentes, y dependiendo de dónde esa palabra esté, se la traduce. Y de ahí viene nuestro siguiente tema, que es el contexto. Pero antes de que vayamos allá, quisiera decirles que asimismo, de la misma manera que la palabra Hesed y la palabra Shalom aparecieron con todas sus diversidades, hay términos que son traducción de diversas palabras. Una misma palabra, por ejemplo, el remanente, viene de por lo menos 6 diferentes palabras hebreas. Una palabra en el español, remanente, equivale a 6 diferentes palabras en hebreo. Asimismo, otro ejemplo, la palabra amor, que se encuentra en nuestras Biblias en español, viene de por lo menos 3 o 4 diferentes palabras en el original, griego y hebreo, que son traducidas simplemente a nuestro idioma como amor. Entonces esto nos da un entendimiento de cuán importantes son las palabras y cuán importante es para nosotros entender esas palabras en su contexto literario. Esta entonces riqueza lingüística nos permite comprender de una forma más amplia el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha querido transmitir. O sea, no es un obstáculo, en realidad es una belleza literaria que nos ayuda a entender un poco más lo que Dios quiere que entendamos en su palabra.
Luego de haber estudiado entonces un poquito acerca del idioma, la importancia del idioma hebreo, griego, arameo, las palabras que están escritas en hebreo, en griego, en arameo, aparte de eso también tenemos que ver otra belleza literaria de aquel tiempo, que es lo que se conoce como la repetición. Ustedes se van a dar cuenta que esto es muy utilizado, sobre todo en la literatura hebrea. La repetición es muy utilizada porque lo que hace la repetición es enfatizar. Déjenme darles un ejemplo de esto. Génesis capítulo 1 y versículo 27. Génesis capítulo 1 y versículo 27. Miren lo que dice el versículo. Y creó Dios al hombre a su semejanza, a su imagen, perdón. Y creó Dios al hombre a su imagen. Escuchen la palabra creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Creó nuevamente. Varón y hembra los creó. ¿Se dieron cuenta? 3 veces la misma idea está dada 3 veces, repetición. Y la razón por la que se repite de esta manera es porque de esta manera se puede enfatizar una idea. En nuestro lenguaje, nosotros utilizamos para enfatizar una idea, la ponemos más negrita, le ponemos signos de exclamación, le ponemos comillas para que en la escritura muestre que eso hay que enfatizar, se enfatiza. Pero en el hebreo no existían signos de puntuación. En los lenguajes originales como el griego tampoco existían signos de puntuación, coma, punto, exclamación. No hay eso. Entonces se utiliza estas figuras literarias para que se entienda que se quiere enfatizar algo, como en el caso de Génesis capítulo 1 y versículo 27. Los autores bíblicos, que ya hablamos acerca de los 40, un poco más de 40 autores, ellos usan otras formas de énfasis para acentuar una idea. La idea es enfatizar, acentuar una idea. Una de ellas es la repetición de una palabra como creó en Génesis 1:27 o santo. También hay varias partes en la Biblia donde se repite santo, santo, santo 3 veces. ¿Por qué repite santo, santo, santo? Es simplemente porque cuando se quiere enfatizar una cualidad divina, las palabras se repiten 3 veces. Santo, santo, santo. En Génesis 1:27, creó, creó, creó. Que es algo, la palabra en hebreo ahí es una palabra que solamente está asignada a Dios. Nadie más puede crear como Dios crea, de la nada, ¿verdad? Y así tenemos un ejemplo, el que ya les di, Génesis 1:27. También encontramos esto en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y también encontramos en Jeremías capítulo 7 y versículo 4. En Isaías 6:3 encontraremos el santo, santo, santo. Y en Jeremías 7:4 encontraremos otro ejemplo de esta repetición que simplemente nos ayuda, ya que no hay signos de puntuación o de exclamación o para subrayar negrita o cursiva que da énfasis. En lugar de eso se utiliza la repetición en el lenguaje original. Entonces, otro ejemplo de esto para enfatizar el desafío de Nabucodonosor contra Dios, que era un rey pagano, en el libro de Daniel, encontramos otro ejemplo de esta repetición. Se menciona 10 veces que el rey levantó una estatua en el capítulo 3 de Daniel. La pueden ver en los versículos 1, 2, 3, en el versículo 5, 7, 12, 14, 18. En el versículo 3 está incluso 2 veces el hecho de que Nabucodonosor levantó una estatua de oro en el capítulo 3 de Daniel. 10 veces, imagínense. Es simplemente para enfatizar un punto y que quede claro ese punto en lugar de utilizar signos literarios o gramaticales. El siguiente elemento que tenemos que ver, que es importante reconocer cuando se trata de interpretar la palabra de Dios, es el contexto. Y aquí está el ejemplo que les puse al inicio de este video, la ilustración. Les voy a llevar a Génesis capítulo 5 y versículo 2 para un ejemplo de cómo entender este contexto. Es muy importante. Un versículo, alguien dijo que un versículo fuera de contexto es simplemente un pretexto, ¿verdad? Un texto sin contexto es simplemente un pretexto. Y esa es una frase, no sé quién la dijo, pero es una frase muy acertada, muy acertada. Y eso es lo que sucede en muchísimas ocasiones cuando las personas simplemente llegan al texto, llegan al versículo y toman ese versículo para encontrar evidencia para lo que ellos piensan y lo que hacen es violar el texto, el pasaje bíblico, porque no respetan lo que está antes y después, que dirige el significado de ese texto. Entonces el contexto es muy importante, es muy importante. Un ejemplo de eso, Génesis capítulo 5 y versículo 2. Esto es lo que dice la Biblia.
varón y hembra los creó. Esa es la creación, la semana de creación. Haciendo un recordatorio de lo que sucedió en Génesis capítulo 1 y 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Escuchen, el nombre del varón y la hembra era Adán. Es lo que dice Génesis 5:2, el día que fueron creados. ¿Entendieron? Ustedes dirán, pero Adán, yo pensé que el hombre se llamaba Adán. Ahí está. Este es un ejemplo de lo que es el contexto. Debemos entender el significado de las palabras en sí, pero también su uso en el contexto del libro. Una palabra puede ser definida, el significado de esa palabra, de acuerdo al contexto, al texto que está alrededor de ese texto. Eso se llama contexto. Lo que está antes del texto, del versículo que está estudiando, o del pasaje, lo que está después del contexto, lo que dice el capítulo donde este texto está escrito, lo que dice el libro donde este capítulo está escrito, lo que dice toda la Biblia, siempre tiene que estar en armonía. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca se contradice. Entonces, para tener una doctrina, una enseñanza que sea bíblicamente sana, tiene que siempre someterse al texto de donde al contexto de donde el texto está escrito. Entonces, también su uso en el contexto del libro o del momento histórico concreto. Eso otra vez del ejemplo que vimos al inicio de Deuteronomio. Necesitamos saber en qué contexto se escribió esto, en qué momento de la historia se escribió, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que los israelitas estaban haciendo. En el caso del Deuteronomio que leímos, capítulo 31, Moisés estaba llegando a sus últimos días de vida. Él estaba a punto de pasar su liderazgo, se podría decir, a alguien que Dios había escogido, Josué, su nombre, y cuando sucede esto, él empieza a dar instrucciones a Josué de qué hacer. Una de esas instrucciones es lo que encontramos en el versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que está allí como testigo contra de ti. ¿Por qué testigo en contra de ti? El versículo siguiente nos dice por qué es que este pueblo necesita un testigo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Entonces la razón por la que este libro tenía que estar ahí como testigo en contra de ellos es por lo que ellos habían hecho en el pasado. Moisés sabía de lo que era capaz estas personas y por eso él pone esta protección, si ustedes lo quieren llamar así, para que ellos no vuelvan a hacer lo que hicieron en el pasado. Volviendo a Génesis capítulo 5 y 2, el contexto del que estamos hablando. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra hebrea en el capítulo 5, versículo 2, Adam. Adam se escribe A-D-A-M. Esa palabra Adam es el hebreo que es traducido en Adán en nuestro lenguaje. Pero en Génesis capítulo 5 y 2 no está haciendo referencia al primer hombre, sino a la humanidad. Entonces, alguna vez, dependiendo del contexto, esa palabra Adam en el hebreo se puede traducir como Adán, el primer hombre creado por Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 5 y versículo 3, Génesis capítulo 2, versículo 23, o también se puede referir a la humanidad, al ser humano, hombre y mujer, ambos, como se refiere aquí en Génesis capítulo 5 y versículo 2, y también una referencia se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Entonces, como se pueden dar cuenta, una palabra tiene un significado, pero el contexto nos ayuda a definir qué en realidad significa esa palabra. El contexto nos ayuda a interpretar correctamente el mensaje de cada versículo. No podemos simplemente sacar un versículo de un capítulo e interpretar ese versículo aisladamente del resto del capítulo. No se puede hacer eso. Eso no es interpretación correcta. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es concluir o sacar una lección de este texto que el texto nos está enseñando. Entonces necesitamos siempre tomar en cuenta el contexto. Siempre tiene que saber de qué estamos hablando, a quién escribió esto, cuál es el problema, qué solución de qué es esto, en qué temporada estaban haciendo, etcétera, etcétera. Todo este contexto alrededor del texto nos ayuda a entenderlo, a interpretarlo. Y no se puede interpretar sin considerar el texto. El último parámetro que vamos a estudiar es el de la autoría. ¿Quién escribió? Es muy importante esto ver quién escribió y también a quién le escribió. Déjenme darle un ejemplo de esto.
Amós capítulo 1 y versículo 1. Amós capítulo 1 y versículo 1. Esto es lo que la Biblia dice. Las palabras de Amós, este es el profeta Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años del terremoto. ¿Se dieron cuenta cuánta información es dada aquí en este versículo 1? ¿Por qué será que está dada tanta información? Porque lo que viene después del versículo 1 necesita este tipo de información. ¿A quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? Todo este tipo de información enriquece nuestra interpretación de cualquier versículo, en este caso que venga de Amós capítulo 1. Y en realidad ese versículo, esa información escrita en Amós capítulo 1 y versículo 1, en este caso nos enriquece cualquier texto que nosotros estudiemos del libro de Amós, porque sabemos quién lo escribió. Entonces, conocer la autoridad, conocer la autoría, quién escribió el libro y el estilo, cómo fue escrito el libro en el que fueron escritos los diversos libros de la Biblia, nos ayuda a comprender mejor su mensaje. Necesitamos saber esto. Generalmente conocemos perfectamente quién escribió un libro e incluso la fecha en que se escribió. Podemos saber esto por información interna, por información externa. En el caso de Amós, nos está dando internamente cuándo sucedió esto, quién lo escribió. En otras ocasiones, no corremos con esa suerte, pero todavía podemos obtener información de la tradición judeo-cristiana. Los primeros libros que se escribieron cerca de los libros que están escritos en el canon. Cerca de eso también hubieron otros libros que corroboran cierta información que nosotros necesitamos saber para concluir quién es el autor de cierto libro. En algunas ocasiones, sin embargo, el momento histórico también es importante. Como dice aquí, 2 años, el versículo 1 de Amós 1, 2 años antes del terremoto. Eso nos ubica en cierto periodo del tiempo que nos ayuda a entender por qué ese mensaje fue dado. No podemos entender un ejemplo de esto es que no podemos entender correctamente el Éxodo si no hemos leído antes la historia registrada previamente en Génesis. El libro de Éxodo está precedido por el libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos muestra por qué es que el pueblo de Israel entró a experimentar lo que está escrito en el libro de Éxodo. Entonces esto nos ayuda, este marco de tiempo nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Por otro lado, no podemos leer o interpretar de igual forma un libro profético, histórico, profético, poético o epistolar. Y esto es importante reconocer. La Biblia no solamente es un libro de historia, no solamente es un libro profético, no solamente es un libro de evangelios. El evangelio es una forma literaria diferente de la forma como está escrito el libro de Génesis o el libro de Apocalipsis. Entonces la Biblia contiene tanta riqueza literaria que nosotros, para interpretar los textos correctamente, necesitamos respetar y también utilizar las herramientas adecuadas para que cuando interpretamos un texto de la Biblia, lo hagamos de tal manera que vaya en armonía con el contexto en el que está escrito y el estilo en el que está escrito este libro. En el caso poético, el poema tiene que ser interpretado de una forma diferente por ejemplo, la profecía es interpretada. La profecía tiene que ser interpretada de una forma diferente que la historia es interpretada. La historia tiene que ser interpretada de una forma diferente que las epístolas, que son las cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento y otros de los discípulos o apóstoles, son interpretadas en una forma diferente y necesitan herramientas diferentes para entender el significado de lo que está diciendo la Biblia. Entonces, queridos amigos, se pueden dar cuenta de que aunque suene que se necesita mucha información, en realidad esto nos da una riqueza importante de entender la belleza de este libro. Este libro, repito una vez más, no es un libro común. No es un libro común. Es el libro más maravilloso que nuestras manos que nosotros podemos poner nuestras manos en este libro. Abrirlo, leerlo, estudiarlo. Y entender, cuando entendemos de acuerdo, respetando su contexto, su estilo, su autoría, en qué tiempo se escribió, por qué se escribió, cuando respetamos todo esto, lo que hacemos, queridos amigos, es entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros.
Porque al mismo tiempo que Dios le escribe a estas personas, que son los primeros oyentes de este libro, los primeros lectores del libro, también nos escribe, aquí viene la belleza, señores, de esto, es que también nos escribe a nosotros hoy, en mayo 2020. ¿No les parece eso maravilloso? Ese es el Dios del cual habla la Biblia. Estos escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales. Los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por el otro. Y por eso es que necesitamos comparar un versículo con otro, un libro con otro, un capítulo con otro, para que podamos entender lo que en realidad el texto quiere decir. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad. No una diferente verdad, pero un aspecto diferente de la misma verdad. Pero perfecta armonía entre todos ellos, siempre. Un aspecto diferente de la verdad, pero todos nunca se contradicen uno con el otro. Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Queridos amigos, esa es la Biblia. Y por eso estamos tomando todo este tiempo para estudiarla con ustedes, brindándoles ciertas herramientas que tienen que ser utilizadas para interpretar la Biblia, interpretar este maravilloso libro de la forma correcta. Continuamos con estos estudios. Continúen recibiendo estos videos para que puedan enriquecer su forma de estudiar la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso y Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para entenderlo. Y la más poderosa, el más poderoso, es el Espíritu Santo. Él nos es dado para que nosotros podamos entender este hermoso libro en la forma que Dios quiere que nosotros lo entendamos. Los invito a continuar leyendo este libro. Los invito a continuar abriendo las páginas de este libro. Los invito a sumergirse en la armonía de este libro, de tal manera que se tomen un baño completo de pies a cabeza de la santidad, de la majestad y de la maravilla de nuestro Dios, nuestro Creador. Que Dios los bendiga y gracias por unirse a este estudio una vez más. Los veo en el próximo estudio. Mientras tanto, continúen estudiando su palabra y continúen siendo salvos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, por favor, te rogamos que nos bendigas con la información que recibimos hoy. Gracias por dárnosla y te rogamos, Señor, que ahora nos des entendimiento para continuar digiriendo lo que acabamos de hablar. Que podamos entender y sobre todo que podamos poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy. Ese es nuestro pedido, Señor. Todo lo que queremos no es saber más, sino conocerte más a ti. Gracias, Padre. Bendice a tu hijo, a tu hija escuchando este video y permítele, Señor, estar seguros que eres tú quien está enseñando y que eres tú quien ha orquestado todo esto para que tus hijos puedan encontrarse contigo porque tú quieres vivir con ellos por la eternidad. Gracias por el perdón de nuestros pecados y sobre todo gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.